Muy bien, hermanita. Vamos a poner estas peticiones delante del Señor. Si usted gusta ponerse de pie, si no se puede quedar sentado, pero cierre sus ojos junto conmigo y adoremos y también pongamos de manifiesto estas peticiones que de antemano ya el Señor las escuchó. Estoy 100% seguro. Dice la palabra de Dios que Dios está atento al clamor de sus hijos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu santidad, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, te damos porque no somos dignos, Señor, ni de estar, Señor, parados frente a un Dios santo. Antes, Señor, de nosotros poner estas peticiones delante de ti, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí este día, estar aquí esta tarde, Señor, delante de ti, Señor, ya, Señor, con nuestros pecados lavados y perdonados por ti, Señor, y dándote gracias por eso, Señor. Una vez más ponemos, Señor, de manifiesto estas peticiones, Señor, que ya tú las has escuchado. Señor, el hermano Dani y la hermana Wanda dan gracias porque tú, Señor, proveíste, Señor, para esta familia, para su hija, Señor. Estuvimos pidiendo por ella para que tú concedieras sustento, abrigo, un trabajo, Señor, digno, para que ella pudiera, Señor, pues tener de qué vivir, y ya tú has concedido esa petición. También Raquel da gracias por Señor, el éxito de la cirugía de Rafael, que se está recuperando satisfactoriamente. Te damos gracias por él, por su vida, por su corazón, Señor. Siempre presérvalo, Señor, dice tu palabra, porque sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él es que emana la vida. La hermana Cecia, Señor, está pidiendo por su amiga Fabiola, que tiene cáncer. Sabemos que tú eres el médico divino, el médico por excelencia, Señor, y que para ti no hay absolutamente nada imposible, Señor. Yo soy testigo fiel de eso, Padre. Tú dice tu palabra claramente que tú das la llaga, pero que también das la medicina. Solamente hay que estar delante de ti, dándote la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y poniendo nuestras necesidades y nuestro cuerpo, Señor, y nuestra salud en tus manos, Señor, para que tú la cuides y la guardes, Señor. Y si no llega, Padre, confiamos en que tú haces siempre las cosas bien, en gran manera, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada preciosa mañana, Señor. La hermanita Gaudí está pidiendo porque el COVID, Señor, salga de su familia, Señor, que sobre toda la cosa entre, Señor, tu Espíritu Santo en aquel lugar, Señor, y limpie, Padre, las cosas que haya que limpiar, tanto físicas como espirituales. Así también ella pone esa niña para que su condición, Señor, también esté en tus manos y que tú, Señor, puedas glorificarte, Señor, en esa niña que ya tú tienes todo preparado, Señor. La hermanita Juliana pide por su amiga Zaida, que tiene cáncer. Mi esposa está pidiendo por los matrimonios, por las madres que también tienen situaciones con sus hijos, sobre todas las cosas, por la situación de inmigración, Señor, los inmigrantes que están en la frontera, donde quiera que se encuentren, Señor, que están pasando situaciones difíciles, Señor, bendíceles a cada uno de ellos y dale, Señor, tu Espíritu Santo para que ellos puedan regocijarse como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Así que una vez más, Señor, ponemos estas peticiones delante de ti, te ponemos la iglesia, Señor, te ponemos al pastor William, que no está aquí esta tarde, Señor, bendícela a él, a su hogar, su ministerio, y sobre todas las cosas, cada pastor, cada hermano, cada persona, cada hijo tuyo que se sube en este púlpito a adorarte de una u otra manera, bendícele también, Señor, y Señor, sobre todas las cosas, guarda su corazón, Señor. Oramos y pedimos todas estas preciosas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y su iglesia dice: amén, amén, amén. Vamos entonces, si usted tiene su Biblia, yo espero que la haya traído. Si no, se va a sentar al ladito de uno que tenga Biblia, por favor. Y hoy vamos a disertar sobre un tema que es un poco confuso para algunos, porque muchas veces nosotros confundimos la gimnasia con la magnesia. No son la misma cosa. Y en mi país dicen que confundimos el bofe con la longaniza. Eso tampoco es lo mismo. La gente se confunde cuando hablamos del pecado, de pecar, y de lo que viene siendo practicar el pecado. Son dos cosas muy diferentes, y hoy vamos a ver esa gran diferencia porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan,
Y vamos a ir al capítulo 3. Yo quiero que usted busque en primera epístola de Juan, capítulo 3. Y usted va a leer conmigo a partir del verso 4 hasta el verso 10. Juan 3, 4 al 10. Si usted lo tiene, usted dice amén. Si su niña le arrancó esa página de la Biblia, usted se pone así porque allá, hermano, yo tenía una Biblia que me le pintaron un muñequito y yo buscaba Gálatas 5 y no encontraba. Usted se ve el muñequito ese que ahorcan, que le ponen como una cuerda. Y yo veía el muñequito y me dije, pero ¿quién fue que me pintó la Biblia? Bueno, si su Biblia le falta esa página, usted se pone al lado de uno que tenga. Y en primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al verso 10, usted va a leer junto conmigo, amén. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Yo lo voy a hacer rapidito, no lo voy a dejar de pie mucho tiempo. Pero siempre honrando la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos fielmente su palabra en Juan, o primera de Juan, perdón, capítulo 3, versos 4 en adelante. Amén. Dice aquí la palabra en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Amén. Verse el verso 5. Y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Dice el verso 6, todo, ¿qué significa todo? Oh, ok, no, para estar seguro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es ¿qué? El que hace justicia es ¿qué? El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, el Señor los reprenda. Pero pastor, ¿y por qué usted me dice eso? Pues aquí está la respuesta. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora viene esto. ¿Quiere más razón? Dice aquí el verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Pero para qué, pastor? Para deshacer las obras del diablo. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero pastor, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué, pastor? En que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una vez más, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, más claro de ahí no canta un gallo. Claro como el agua limpia. Porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad, Señor. Yo te alabo y te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y la pongo delante de tu congregación, así como tú la has puesto en mi corazón, Señor. Líbrame del error, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, en esta tarde, Señor, de este templo, de cualquier, Señor, cosa que pueda impedir el fluir del Espíritu tuyo en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos tu palabra en manos tuyas una vez más, que seas tú hablando a cada corazón. Pedimos y la ponemos una vez más, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, tomen asiento un momentito, por favor. Este mensaje lo hemos titulado El cristiano, escuche bien, y la práctica del pecado. Todo cristiano, creo que hemos establecido eso en las prédicas que hemos venido. Hablábamos del cielo, hablábamos del infierno, hablamos de cómo podemos ir al cielo, hablamos de que hay que estar preparado para ir al cielo. Pero yo pienso que en cada prédica que nosotros, o en cada sermón, o en cada entrega que trajimos, creo que dejamos establecidos que, hermanos, el cristiano peca. A cualquiera se le va la mano. A cualquiera falla. ¿Por qué?
Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a fallarle a Dios. De una manera o de otra. ¿Sí o no? Levante su mano si usted le ha fallado al Señor después de estar en los caminos del Señor. Entonces no creo que esto es como que mira, qué raro, que no es así. No. Le fallamos al Señor. Ahora hay una gran diferencia entre fallarle al Señor. ¿Qué hace el creyente que el impío no hace cuando le falla al Señor? ¿Sí ven? Entonces, cuando hablamos de practicar el pecado es como practicar un deporte. Yo no puedo pensar que cuando hablamos de practicar un deporte es una persona que se dedica una gran parte de su vida a eso. Vamos a poner el fútbol, por ejemplo. Un futbolista no es una persona que de vez en cuando va ahí al estadio o al parque. No. Él vive de eso, él tiene que practicar eso. Porque cuando él le toca entrar a la cancha, él tiene que estar en su mejor forma, ¿sí o no? Él no puede fallar, no se puede cansar, tienen que correr, Hermano, vamos a ponerlo más fácil. Una persona que toque un instrumento, ¿qué hace? Practica, hasta que puede perfeccionarlo, ¿sí o no? Y le mete horas, y le escuelas y clases y todo para poder perfeccionar ese instrumento que esa persona quiere aprender a tocar o toca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa persona deja de practicar o deja de ensayar o deja de meterle tiempo a ese instrumento o a ese deporte? Pues se le va la onda, ya no tiene la misma habilidad, ¿sí o no? Es lo mismo en el término bíblico. El cristiano de vez en cuando va y tiene un partidito o el cristiano de vez en cuando viene y canta una alabanza. Pero cuando ya tú tienes eso, que eso es lo que tú haces, tú tienes que ensayar. Cuando nosotros llegamos estaban ensayando los hermanos. Yo sé que en su casa ensayaron la semana entera. Cuando a ellos lo llamaron, le dijeron, hermano, ustedes pueden venir y bendecirnos con unas alabanzas. Sí, desde que esa noticia llegó y ellos dieron el sí, ellos están ensayando. ¿O no? Es la misma cosa. Ellos tuvieron que practicar mucho para que cuando se pararan aquí, no quedarnos bien a nosotros, porque nosotros no somos nada delante del Señor. Es para hacer las cosas bien para el Señor. Cuando a usted le dicen que usted tiene que hacer algo para el Señor, hay gente que las piernas le tiemblan. Porque pararse aquí en el pastor, la gente piensa que es fácil pararse en un púlpito. El pastor ahí va a hacer 3 chistes y luego se va para su casa. 3 chistes. Hermano, fájese a estudiar y entender la palabra de modo que usted la pueda explicar y que Dios se manifieste a través de lo que usted está explicando. Esto no es juego, no es un relajo. Pararse en un púlpito a predicar es hablar en el nombre de Dios, y Dios no es relajo. Cuando hablamos de practicar el pecado, es una persona que está en pecado 24/7. Pero yo quiero que usted se lleve esto a su casa. Si no se lleva nada, llévese esto. La práctica del pecado no tiene nada que ver con la frecuencia que usted lo hace, sino con la actitud que usted le pone a cuando usted peca. Pastor, me arráquese la cabeza porque eso estuvo bien confuso. Claro, porque si yo peco y no me importa, yo actúo como que, whatever. Dios no es relajo. Cuando yo peco, hermano, cuando yo le fallo al Señor, me avergüenzo. El cristiano se avergüenza. Hay gente que le ha fallado a Dios, dura mucho tiempo sin ir a la iglesia porque se sienten tan mal que no quieren enfrentar a la realidad, hermano, y eso es mal. Si usted le falla al Señor, busque más de Dios. Porque Dios no está aquí para castigarnos, sino para perdonarnos. Y es ahí donde fallamos. Entonces, el que practique el pecado y tiene temor de Dios, en su corazón ha guardado sus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra Dios. Y en nuestro corazón guardamos los dichos de Dios. ¿Qué son los dichos de Dios? La palabra de Dios, el consejo de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos molesta y nos asedia y tienes que arrepentirte. El no creyente actúa. Entonces la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Pero aquí viene la dificultad. Hay creyentes que se comportan peor que un no creyente. ¿Por qué están vacías las iglesias de hoy?
Porque el no creyente no quiere venir a ver la hipocresía del alegado creyente. Porque el creyente se está comportando de una manera indigna, que no es digna del rey al que le servimos. Y la gente no quiere. La gente dice, yo voy a esa iglesia y fulano es esto. Entonces nos sacan tantos trapos al sol, hermano. Pero no entienden de que nosotros somos seres humanos también, que fallamos. Pero la gran mayoría de creyentes no le da la honra a Dios, no se arrepiente. Porque ¿qué significa el arrepentimiento? La gente lo confunde también con el remordimiento. Remordimiento es sentirme mal por algo que yo he hecho en contra de Dios. Arrepentirme es cambiar totalmente de dirección. Cuando me arrepiento, yo cambio, tengo que cambiar, porque el que tiene un encuentro con Cristo y no cambia, revísese. Tiene que revisarse. Porque si yo he tenido un encuentro real con Cristo, mi vida tiene que mostrar evidencias de mi salvación. Evidencias de mi salvación. ¿Por qué? Porque las evidencias son las que muestran mi verdadera conversión. Cuando usted ve el programa de televisión CSI, Crime Scene Investigation, y ellos investigan un crimen, ellos buscan las evidencias y las pistas para ver cómo se cometió ese crimen. Cuando yo digo que soy creyente y no tengo evidencias de mi conversión, tengo que revisarme. Entonces, esta epístola de Juan me reta y me dice, si tú eres un verdadero creyente, tú no puedes, escucha, fíjate que no dice que no debo. Cuando me dice algo de que yo no puedo, es que no puedo practicar el pecado. Si yo practico el pecado, Él me dice a mí clara, hermano, eso es duro, es una palabra dura, que yo soy hijo del diablo. Eso es lo que me está diciendo aquí. Yo no me estoy inventando esto, y yo se lo voy a ir mostrando verso por verso. El contexto de esta carta, de la primera epístola de Juan, habían unos infiltrados en la iglesia del Señor que vinieron con una doctrina rara. Y Juan le dice, si ustedes han creído, ¿quién puede venir a decirle a ustedes que ustedes no son lo que ustedes son? En otras palabras, yo soy creyente, hermano, yo tengo que tener convicción, yo tengo que estar convencido 100% de que yo soy un hijo de Dios, porque soy lavado con la sangre de Cristo. 100%. ¿Por qué? Porque el enemigo, cada vez que yo peco, ¿qué hace él? Me acusa. Dice su palabra que él es el acusador, el fiscal general de los ángeles, de los caídos. Él viene y te acusa y te dice, yo no sé qué tú haces en la iglesia. ¿Qué tú haces parado en un púlpito si tú sabes lo que tú haces? Hermanos, usted se arrepiente y Dios no está para castigarnos. Dios está para perdonarnos. Dios no me anda buscando con un látigo en la mano, para cada vez que yo le falle, Dios me da 3 latigazos. No, Dios me anda buscando para que yo me arrepienta de mis pecados y comience a mostrarle al impío, al mundo, al inconverso, las evidencias de que realmente yo soy una nueva criatura. Yo no soy el que yo era. Miren, mis amados, se lo voy a poner más fácil. Hay personas que conocemos de hace mucho tiempo. Y hay personas que están pendientes de mi conversión, pendientes de mi vida espiritual, para sacarme en cara mis fallas. ¿Sí o no? Pero también hay personas que hace mucho que no me ven. Y cuando yo muestro evidencias de mi salvación, dice, wow, ¿quién era fulano? Y yo lo veo ahora y es totalmente diferente. ¿Sí o no? Yo no tengo que abrir mi boca. Es más, usted va a la Walmart y muchas veces el Espíritu Santo te toca y tú comienzas a cantar una alabanza. Permíteme adorarme, levantar mis manos. Y tú estás cantando y tú estás agarrando las naranjas, tú estás agarrando las cosas y tú estás buscando la leche y tú estás adorando al Señor. Hay una persona que está detrás de ti que no sabe y te está siguiendo y estás así como embelesado. Me pasó en un buffet una vez y yo como mucho. Sí. Y yo estoy agarrando mi brocolito y yo, al estar en tu presencia de mi divinidad, en la hermosura de tu santidad. Y agarraba mi brócoli, yo contento.
Y hay un hermano que está hacia atrás esperando el cubierto para agarrar su brócoli. Y yo no, yo estoy muy inspirado en el Espíritu Santo y cantando, hermano. Y dice, hermano, ¿usted es cristiano? Digo yo, por la gracia de Dios, sí. Oye, qué bonito. ¿Y esa alabanza cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Y estamos ahí. Hermano, y eso es una oportunidad para usted predicar el Evangelio. Es una oportunidad para usted mostrarle realmente que Cristo ha cambiado su vida. Que en vez de usted estar cantando la rola de Lupillo Rivera, a usted ahora alaba Rey de Reyes y Señor de Señores. Se ríen porque conocen a Lupillo, ¿verdad? Sí. Pero en esos infiltrados que están aquí, Juan dice, usted sabe su identidad, usted sabe quién es usted. No permita que el enemigo le engañe. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo peco, yo no quiero enfrentarme a Dios. Ay, no, porque mira que el Señor es justo, que Él es santo. Sí, todo eso es cierto. Pero también Él quiere que yo me arrepienta, porque lo único que me va a librar a mí de la muerte es ese perdón de pecado. No es otra cosa. Y cuando yo tengo perdón de pecado, yo sigo acercándome a Dios y sigo santificándome, sigo cambiando para bien. Pero mientras yo más me alejo de Dios, escuche bien, más me acerco al maligno. ¿O no? Mientras más me alejo de Dios, más me acerco al maligno. El versículo 4, vamos a 1 de Juan otra vez. Y empezamos por ahí. 3:4, ¿están ahí? Él comienza diciendo de una manera simple pero poderosa. Verso 4. Todo aquel, y hablando de todo, cristiano o no cristiano, hablando de todo ser humano en general, todo aquel, ¿están ahí? Verso 4. Que comete pecado. Fíjese que él no dice un pecado. Él no dice un pecado específico. Él está hablando de cualquier pecado. Dios no tiene acepción de pecado. Cualquier pecado para Dios significa muerte. Amén. Cualquier pecado te puede llevar al infierno. Todo aquel que comete pecado, él dice en el verso 4, infringe también la ley. En otras palabras, al cometer el pecado, habla de infringe. Ese es el verbo de quebrantar la ley. Fácil. Usted va por el highway, va por el freeway, va por la 85 y dice 50 millas por hora. Si usted va a 51, usted está quebrantando la ley, porque ahí no dice 51, dice 50. ¿Están conmigo? Ahí están, veo los codos ya. No, porque se puede ir 5 millas sobre el límite. Pero ¿dónde dice eso? Yo nunca he visto eso en ningún libro ni en ningún manual. Porque por alguna razón ellos ponen 50. Si el policía, escuche bien, aquí es la parte que me encanta. Si el policía, usted va a 55, el policía le para, le detiene y le dice, ¿a cuánto iba usted? Iba a 55. No diga que porque 5 sobre el límite, usted se queda calladito, usted admite su pecado. Y puede ser que él tenga misericordia y diga, ¿sabes qué? No, está bien, pero está chequeando que todo esté bien. No, sí, está bien, te va a dar un warning y te deja ir. El dejarte ir no quiere decir que tú eras inocente, sino que él tuvo misericordia. ¿Están conmigo? ¿Quebrantaste la ley, sí o no? Pues eres un infractor de la ley. Entonces yo no puedo venir delante de Dios y decirle, sabes que yo quebranté la ley y tú tienes que tener mis... No, él no tiene que tener nada. Dios lo hace por su gracia. Porque Él es bueno, porque Dios nos ama, pero no porque Él tiene que hacerlo. Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 4, que todo aquel que infringe, que quebranta la ley, ¿están ahí? Pues, perdón, todo aquel que comete pecado, quebranta la ley. Hablando de la ley de Dios. También, él dice, que... El pecado en sí es la infracción de la ley. En otras palabras, el pecado, la raíz del pecado es el quebranto o el quebrantamiento o el rompimiento de la ley de Dios. En otras palabras, cada vez que yo peco, yo estoy rompiendo la ley de Dios. Yo estoy quebrantando la ley de Dios. Yo me estoy saliendo de redil. Yo estoy yendo a 55 en un límite de 50.
¿Están conmigo? Cada vez que peco. Eso no quiere decir que yo estoy practicando el pecado, sino que un día yo iba tarde para el trabajo y ese día en vez de 50 iba a 55, pero eso fue una vez, o dos, o tres. Pero eso no quiere decir que yo estoy... ¿Por qué? Porque si yo trabajo de lunes a viernes y cada vez que voy para el trabajo voy a 60, entonces yo estoy practicando el pecado. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Good, ok. Dice el 5, que ustedes saben, dice el 5, que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. En otras palabras, su misericordia, dice, sabes que tú ves a 55 en una zona de 50, quebrantaste la ley y te voy a dar un warning. ¿El policía puede hacer eso, sí o no? Él no tiene que llamar al destacamento, él no tiene que llamar al sargento para ver si lo puede hacer. Él toma una decisión ejecutiva y en ese mismo momento dice, te puedes ir para tu casa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya él tiene el aval, ya él puede hacer esa decisión, porque ella tiene todo el aval de su jefe para hacer lo que tiene que hacer. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Él dice, tú quebrantas la ley, yo te perdono. No eres inocente, sino que estoy teniendo misericordia de ti. El 5, él dice, sabes que él apareció para quitar nuestros pecados. Fíjese que Pablo dice nuestros, Pablo se incluye junto con todo el mundo, porque yo pregunté al principio de la prédica y dije, ¿qué significa todos? Todos. No es fácil pararse aquí en el púlpito y ustedes son estos y yo. Pablo se está incluyendo y él dice no solamente los pecados, Juan, hablando de Pablo, Juan no está diciendo ustedes, sino todos nosotros. ¿Quién era el discípulo amado de Jesús? O sea que él podía decir, no, yo fui el amado de Jesús. Yo pudiera decir que a mí no me corresponde eso. No, usted tiene que predicar con el ejemplo e incluirse también, porque usted también es un pecador. Y él está diciendo aquí, nuestros, los suyos y los míos, nuestros pecados. Y si eso no le cayó bien, él dice, él tiene la potestad de hacerlo porque en él no hay pecado. Porque ¿qué es lo primero que hacemos para defendernos? Ah, sí, yo soy bajito y chaparro, pero ¿y tú? Eres gorda y fea. Sí, porque nos defendemos de una vez como gato boca arriba y de una vez comenzamos a sacar la deficiencia de la otra persona para yo defenderme, ¿sí o no? A él yo no puedo hacer eso porque él no tiene pecado. Yo no puedo. Dice el verso 6, todo. ¿Qué significa todo? Ok. Yo pregunto porque muchas veces yo quiero poner al de al lado y si fulano hubiera estado aquí, esa prédica le cae bien. Ajá, ¿y tú? Estamos hablando de todo, incluyendo al que les habla. Todo aquel que permanece en él no peca. Mire, esta traducción puede darle confusión porque usted, pastor, usted me está diciendo que el cristiano falla, que el cristiano peca, que el cristiano de vez en cuando se le va la mano. Sí, en este contexto que él está hablando, en ese versículo específico, está hablando todavía de la práctica del pecado, no de pecar o fallarle una vez al Señor, porque cuando yo permanezco en él, le doy un ejemplo. ¿Qué le pasa al creyente cuando se aleja de Dios? ¿Se va al mundo? ¿Sí o no? Se va secando, ¿sí o no? Y ya le vale Juan que Juana. Ya no tiene el mismo amor por el Señor. Y escuche bien, lo más peligroso, va perdiendo el temor a Dios. ¿Sí o no? El que permanece en él tiene tanto temor, respeto y reverencia por Dios que lo piensa antes de pecar. Oiga bien lo que él dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, en este contexto está hablando de practicar el pecado. Él dice,
¿Están ahí? Estoy en el verso 6. No le ha visto ni le ha conocido. Eso es una acusación, hermano, directa. Y me da mucha pena porque, recuerdas un tiempo, prediqué una serie se llamaba o se titulaba ¿Cómo saber que soy un cristiano? Fueron como 8 mensajes, 8 o 9, no recuerdo. Pero es una pregunta que parece fácil de contestar, pero al final del día no lo es. Porque yo no tengo un sello, yo no tengo un pasaporte que esté sellado y que diga fulano de tal es cristiano. Lo único que yo tengo es mi fe y mi convicción de la decisión que hice por Cristo, ¿sí o no? Pruébalo. Pruébalo. ¿Cómo lo pruebo? No hay un documento, no hay nada firmado. Yo no puedo. Y vuelvo otra vez a la misma dinámica. Evidencias de mi salvación. Evidencias de mi salvación. Él dice acá, el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y aquí viene la parte que nos va a cambiar todo esto. Oigan, escuchen esto. Vuelvo y repito otra vez. Le vamos a fallar a Dios. Pero eso no significa que estamos practicando el pecado. Verso 7, ¿están ahí? Hijitos, fíjate con qué amor Él lo hace. Esa palabra de hijitos es algo tierno, ¿sí o no? Él no está como exhortando a nadie fuertemente, Él no está reprendiendo a nadie. Por eso digo, Dios no está para castigar, Él está para perdonar. Esto es una palabra suave, es una palabra dócil, es una palabra tierna. Hijitos, como tú le dices a tu niñito, a tu mascota, que tú le dices a alguien al que tú quieres mucho, ¿sí o no? Dios nos ama. Él no quiere reprender a nadie, Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos de dirección. Y Él dice aquí en el verso 7, hijitos, no permita que nadie dice, les engañe. ¿Por qué? Porque el que ha creído en Cristo, el que ha dado su corazón a Cristo, el que ha confesado a Dios y ha puesto delante de Dios su corazón, ¿qué es lo primero que nos pasa a nosotros? Y hablábamos de esa identidad. Somos declarados ¿qué? Justos, ¿sí o no? No porque yo vea a una gente que tenga un problema y yo saque de mi bolsillo y le dé. En esa justicia no es que estamos hablando. Él habla de la justicia en que todos nosotros nacemos pecadores y somos impíos e injustos delante de Dios. Al entregar mi corazón a Cristo, automáticamente eso me convierte en justo. Pero está hablando tampoco ni de esa justicia, está hablando de separación. ¿Qué es un justo? Es un santo, es alguien que está separado para el día que venga Cristo por su iglesia. Entonces Él dice acá, hijos o hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pastor, ¿y cómo yo hago justicia? Hermanos, el día que usted abrió su boca para confesar a Cristo, usted hizo justicia. El día que usted dijo, sí, Señor, aquí estoy. Señor, yo soy tuyo, mi corazón es tuyo, Señor. Perdona mis pecados. Yo confieso que soy pecador, pero de hoy en día entrego mi corazón y te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu misericordia, tú me lleves por el camino y me guíes por donde yo tengo que ir. Declarado justo, y ese día se escribió su nombre en el libro de la vida. Pregunto, ¿hay algún injusto inscrito en el libro de la vida? Es imposible. ¿Sí o no? Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted ha sido, escuche, declarado justo. Hermano, eso es para regocijo, porque yo nací pecador y condenado a ir al infierno. ¿Sí o no? Pero Él metió la mano y dijo, no, tú no vas. Ya yo te perdoné. Y en aquel día será glorioso, porque habrá un magistrado sentado ahí en su trono.
Y habrá un acusador ahí con el dedo apuntando. ¿Tú te acuerdas de lo que tú dijiste? ¿Tú te acuerdas de lo que tú hiciste? ¿Tú te acuerdas de lo que tú predicaste y no lo practicaste? Hermano, ahí todos vamos a estar ahí. Porque dice que está establecido que el hombre muera y después va a venir ¿qué? El juicio. ¿Sí o no? Y en ese juicio vamos a estar todos, nadie se va a librar de ese juicio. Y que haya un juicio, hay testigos, hay fiscal, hay juez. ¿Y qué pasa? Y hay acusado. Pero no necesariamente tiene que haber un abogado defensor. Usted tiene que contratar un abogado defensor que lo vaya a defender, ¿sí o no? Bueno, chequee la doctora Polo para que usted vea. Usted tiene que ir con un abogado porque usted no sabe de la ley. Si usted lo que hace, aquí me dice en el verso 4, que todo el que quebranta la ley, pues es un infractor de la ley. Yo voy quebrantando la ley, ya yo voy perdiendo cuando llego a ese juicio. Y cuando yo llego al juicio, yo tengo que tener un abogado que me defienda y que sepa la ley de Dios, no la del hombre. ¿Y quién? Como dice el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? Dice la palabra de Dios en Colosenses que si alguno pecare, abogado tenéis, Cristo el justo. Si yo le entregué mi corazón a Cristo, Él se va a parar delante del Padre y decir, ¿sabes qué? Él es culpable, pero ya su culpa yo la pagué cuando Él abrió su boca y confesó mi nombre. Ya. El abogado es hijo del juez. ¿Y qué le puede decir el juez? Dice la palabra de Dios que Cristo no miente, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él le diga al Padre que yo o cualquiera de nosotros entregó su vida y su corazón y confesó su nombre, vamos a ser declarados no inocentes. Escuche bien. Porque inocente es una persona que no ha hecho ese daño, que no ha cometido pecado. No nos confundamos, sino que vamos a ser perdonados de la ira de Dios. Perdonado. Culpable. Nunca se le quite eso de su mente. Yo soy culpable, pero soy perdonado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Wow. Él dice en el verso 7, nadie les engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora viene la parte que nos concierne, verso 8. ¿Están ahí? El que practica el pecado es del día. No, del diablo. Las papás están leyendo. Estoy nada más estoy así, mira, así mirando a ver. Así, todo como se me duermen. No, oiga, el que practica el pecado es del diablo. Fíjese bien, yo quiero hacer un hincapié en esto. Cuando usted dice, esta agua es mía, usted está diciendo que usted tiene posesión de esa agua y que esa agua le pertenece. O ese objeto, lo que sea que usted tenga, ¿sí o no? Ese carro es mío, esa es mi esposa, ese es mi esposo. Usted está diciendo que usted tiene posesión de eso. Y aquí me está diciendo, escuche bien, voy otra vez, el que practique el pecado es del diablo. En otras palabras, el diablo le posee. Usted es esclavo del diablo. Eso está fuerte. Pero hermano, la realidad ahí está en la palabra de Dios. Yo no me lo estoy inventando. Aquí me está diciendo que si yo practico el pecado, no que si yo le fallo al Señor, no que si yo de vez en cuando yo meto la pata, todo hermano, hermana, creyente, le va a pasar un día u otro día. Tanto así que habrá tiempos de sequedad espiritual en que usted se va a alejar de Dios por mucho tiempo. Eso no quiere decir que usted esté practicando el pecado en ese tiempo. Elías, 40 días en el desierto. El mismo Jesús, 40. No, hermano, no quiero que usted se ponga en su mente y diga, bueno, ¿y ahora yo que tengo tanto tiempo? Usted está aquí hoy. Dele gracias a Dios por eso. Ya usted tiene ya la mitad de la batalla ganada. Porque muchos de nosotros se va a alejar en algún momento del Señor. Hermano David
tuvo un tiempo en que andaba imagínense, como suerte sin vacunar. Y pecó bien feo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó cuando David pecó bien feo? Dice que la palabra de Dios dice que llegó el tiempo en que a los reyes les tocaba ir a la guerra. Y David estaba mirando mujeres que no tenía que mirar, que ni eran de él. Desde un balcón, ay, aquella, mándamela, tráemela para acá. Y todos sabemos lo que pasó con eso, ¿sí o no? Porque el que está ocioso en las cosas de Dios termina pecando, mis amados. Hay que estar ocupado en la obra de Dios. Hay que estar ocupado. Dice la palabra de Dios que cuando uno está ocioso en las cosas de Dios, uno termina pecando y practicando el pecado y haciendo las cosas que a Dios no le gustan. Hay que estar ocupado en las cosas de Dios. Mira, pastor, hay un culto, vamos para el culto. Pastor, aquí hay, vamos para allá. Hermano, y usted, bueno, trate de manejar y hacer un balance en su vida en el que usted le pueda dar lo más que usted pueda a Dios, porque Dios nos da a nosotros demasiado. Y no le devolvemos a Dios. Oye, escuche bien, ni siquiera un 10% de lo que Dios nos da a nosotros. Él dice acá que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué usted dice eso? Porque usted está practicando el pecado y el diablo peca, dice acá en el verso 8. ¿Peca desde cuándo? Yo no sé usted, pero yo no estaba aquí desde el principio. A mí el tiempo mío llegó cuando llegó, ¿sí o no? Y el de cada uno de nosotros llegó el tiempo cuando llegó. Pero está diciendo que desde antes de usted llegar ya él estaba pecando. Desde antes de usted pensaba que iba a llegar a este mundo, ya él estaba pecando. Hermano, ¿qué pasó en Edén? ¿Qué pasó en Edén? Pues el diablo le dijo la verdad a Eva. Él le dijo media verdad. ¿Y qué es media verdad? Pues ahí está. Media verdad es una mentira, ¿sí o no? Él está mintiendo desde el principio. En Edén él dijo, no, pero Dios no ha dicho eso. Sí, Dios lo dijo. Dios lo dijo. Y un día vamos a traer esa dinámica, porque es una dinámica bonita lo que pasó en Edén. Bonita en el término del dime y te diré. Porque mucha gente no entiende esa dinámica y pasa que cuando nos vienen a nosotros y nos dan medias verdades, le creemos. Hay iglesias que están llenas de mentiras, hay iglesias que están predicando muchísimas mentiras y están llenas y abarrotadas con 3 y 4 cultos. Porque le dicen media verdad y las cosas que quieren escuchar, porque yo no sé si eso es lo que usted quiere escuchar, pero le estoy predicando verso por verso la palabra de Dios. Quizá no es a lo mejor lo más popular, pero yo estoy seguro que lo va a edificar. Él dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vuelve y repite lo que dijo en el verso 5. Para esto él dice, apareció el Hijo de Dios. Pastor, ¿para qué? Escuche, para deshacer. Hermano, esa palabra subráyela. Porque fíjese que él no dice necesariamente que él las erradica y las quita. ¿Por qué? Porque yo vuelvo otra vez, casi siempre, a revolcarme en el mismo vómito y a hacer el mismo pecado del que Dios me ha limpiado, ¿sí o no? Vuelvo otra vez a lo mismo, cada uno de nosotros peca, hermano, y vuelve y comete el mismo error y tropieza con la misma con la misma piedra. Y volvemos otra vez a la misma cosa. Él dice aquí que él deshace, yo hago y él deshace. ¿Sí o no? Yo hago las obras del maligno y Cristo viene a mi vida. Escuche, ¿por qué él dice deshace y no erradica? Porque en el deshacer hay un proceso de desarmar. Usted, por ejemplo, toma un motor o una transmisión o una pieza y esa pieza ya está hecha. Y para usted repararla tiene que desarmarla pieza por pieza, tornillo por tornillo. Y hay cosas en nuestra vida que son dolorosas. Él tiene que deshacerla para que yo me dé cuenta del lío que yo armé. Porque son unos líos feos los que yo armo. Y él tiene que deshacerlo tornillo por tornillo y pieza por pieza para que yo me vaya dando cuenta y no vuelva a armar un problema como el que yo armé antes. Qué bueno es el Señor. Él vino para deshacer, escuche bien, hay tramas tan grandes que el enemigo nos pone que ni cuenta nos damos y caemos en trampa. Él dice que él vino para deshacer eso, para deshacer las obras del diablo.
Ahora bien, mis amados, ya vamos concluyendo, no se preocupe. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que ya no importa lo que haya pasado en mi vida? Escuche bien, y de los errores que yo haya cometido, cuántas veces los haya cometido. Vuelvo otra vez y les repito, ¿cuál es mi actitud delante de esas fallas? ¿Estoy arrepentido en mi corazón? ¿Estoy viniendo donde el Señor? ¿Estoy tratando de agradar a Dios? ¿Estoy tratando de obtener el perdón de Dios, que de hecho ya está? Pero la evidencia de ese perdón, escuche bien, es mi nueva actitud. Estoy tratando de hacer las cosas mejor. Estoy buscando más de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de ese arrepentimiento? ¿Cómo puedo saber que soy un cristiano? ¿Cómo puedo saber que en este momento de mi vida yo no estoy practicando el pecado? Si yo estoy practicando el pecado, yo le pertenezco al maligno. Si yo estoy siendo justo, entonces le pertenezco a Dios. ¿Están conmigo? Vamos. 9. Todo, ¿qué significa todo? ¿Cuántas veces he mencionado esa palabra ya? Hermano, esto no es juego, es que eso está ahí por algo, eso no está ahí fortuito ni para que, no, está hablando de todo creyente, todo aquel que ha entregado su vida. Y le dice, hijitos, él le está hablando aquí al creyente, no al impío. El impío, escuche bien, vive en pecado, practica el pecado porque es su manera y su forma de vivir. El impío se va al infierno si viene Cristo, ¿sí o no? Pues no es justo. Ese no es una persona separada, no está santificada, no es una persona que le pertenece a Dios porque es hijo del maligno. La única forma de ir al cielo es entregándole tu corazón a Cristo. No hay otra forma. No hay. Mirándolo desde este punto de vista, verso 9, todo aquel que es, escuche bien, nacido de Dios. Pero pastor, ¿y cómo yo nazco de Dios? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se da eso en mi vida? El mismo Juan lo explica, no en la primera de Juan, sino en el Evangelio. Vaya conmigo, se lo voy a mostrar. Porque aquí hablamos con prueba, ¿verdad? Capítulo 1 de Juan. Juan es el último de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 1. Y mire lo que dice en el verso ya 10, 11 por ahí. Espérame, que esta Biblia, yo que se ponen a escribirle aquí muñequitos y cosas, y entonces se pegan. Okay. Juan 1, mire lo que dice a partir del verso 10, 11, 12 y 13. ¿Lo tienen? Asegurándome, porque ahorita dice que no aparece. Juan 1, dice el verso 10. En el mundo estaba y el mundo, dice, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando en términos del pueblo judío. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Ahora bien, a todos, ¿qué significa todos? Se van a llevar esa palabra a la casa, porque aquí no solamente está hablando del creyente, aquí no, está hablando del que no es creyente y puede todavía ser salvo. Él dice a todos los que le recibieron. Fíjense que la palabra recibieron está en pasado. Ya yo le recibí. Ya Él está en mi corazón. No es que yo le voy a recibir. No es para los que no le han recibido. Es a todos los que le recibieron. A todos los que hicieron una decisión por Cristo. Ya aquí está hablando en pasado. Aquí viene la otra palabra. Yo digo que le recibí, pero todavía estoy medio dudoso. Esto es hermano, esto es profundo. Vea los tiempos verbales. A todos los que le recibieron. Ahora viene la palabra buena. Escuche. A los que creen, no a los que creyeron. ¿Por qué? Porque yo siendo creyente, el día que me levanto y no tengo fe. Hay días que yo me levanto y ay, estoy así. Si Cristo viniera hoy, ya no sé si me voy a ir.
Y es una pesadez, y es como un tormento, y es como una cosa, y aquello como que uno... No, hermano, usted tiene que creer todos los días. El día que esté más negro, que usted le esté yendo peor, el día que usted piensa que ya no hay esperanza, ese es el día que usted tiene que aplicarle más fuerza. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que cuando, si el hacha se embotare, hay que aplicarle más fuerza. Él dice... Salomón dice esa palabra. ¿Por qué? Porque el día, yo tengo que creer todo el tiempo, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él dice aquí en el verso 11 que a todos, vuelvo otra vez la palabra, dice en el verso 10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y aquí, aunque no dice todos, está implícito. Él dice a todos los que creen en tiempo presente en su nombre. ¿Por qué eso está en tiempo presente? No solamente porque hay días que yo me levanto y no tengo fe, pero también está hablando de que Cristo todavía hoy, mañana y pasado mañana y en 100,000 años todavía tiene poder para salvar. Todavía tiene poder para salvar. Mañana viene uno y levanta su mano y confiesa a Cristo y Cristo le salva. ¿Por qué? Porque ese tiempo está en presente, no está en futuro, ni está en pasado. Es ahora, es ahorita, es en este momento, porque yo no sé si voy a llegar a mañana. A los que creen en el tiempo que le llegue la palabra, a los que creen en el nombre de Cristo, a los que creen que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, a esos que creen en ese momento, todavía pueden ser salvos. A los que creen en su nombre, escuche esto, ya eso está escrito desde antes de la fundación del mundo. A los que creen en su nombre, en el tiempo que le llegue la palabra, a eso Él, ¿qué hizo? Lea para que usted vea. Ya se la dio, le dio en tiempo pasado, ya eso pasó, ya Él te dio esa potestad, escuche, de ser hechos. Wow. Usted se acuerda como Dios hizo a Adán, ¿verdad? Que lo hizo ¿de qué? Del barro de la tierra. La gente piensa como que Dios se levantó un día y ¡pum! Ahí está Adán. No, hermano, Dios se tomó su tiempo haciendo a Adán. Fue algo que Él comenzó por una parte de su cuerpo y comenzó a formar al hombre con sus manos. Pastor, ¿y qué tiene eso que ver? Cuando la palabra me habla de hechura, me dice que hay un tiempo que Dios se va a tomar en hacerme, en formarme. Dios se va a tomar un tiempo en forjarme. Dios se va a tomar un tiempo que a veces será doloroso, porque va a haber parte de mi cuerpo que yo no quiero que me toquen. Va a haber parte de mi ser que yo no quiero que Dios se meta. Va a haber parte de que yo no quiero que nadie me diga nada. Y Dios se va a tomar su tiempo. Hechura no es, escuche, no es algo que es breve. Toma tiempo. Si Dios está lidiando contigo hoy día, escucha esto. Dios está tomando su tiempo, porque Dios todo lo que hace, lo hace bueno en gran manera. Lo apresurado no queda bueno, te va a quedar salada la carne, te va a quedar desabrida o te va a quedar todo lleno de aceite. Tómate tu tiempo. Usted no puede quitar y meter un pan al horno que va a tomar 45 minutos a 350 grados y ya a los 20 usted lo quiere sacar, va a salir crudo. No, Dios se toma su tiempo porque hay áreas de nuestra vida que requieren más tiempo que otras. Hay una hechura que conlleva tiempo porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Dice aquí, para los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hechos. Ya se la dio. Le dio la potestad de ser ¿qué? Ok, ahí viene. Hijos de Dios. Pero pastor, ¿y entonces cómo es eso? Aquí viene, míralo aquí, 13. Esos hijos de Dios que Él habla de esa hechura, no son la palabra, mírala ahí, engendrados, como usted conoce que un hombre tiene relación con una mujer y entonces de eso nace una criatura. Eso es lo que nosotros conocemos de forma natural, ¿sí o no? ¿Están conmigo? La Biblia habla también de intimidades. No vayan a pensar que no, hermano, Dios es
Abierto. Dios no tiene nada que ocultar. Y muchas veces Dios no tiene temor de decir esas cosas. No, eso no debe tener temor de decirlo, porque aquí está la palabra y está bien clara. Un hombre tiene intimidad con una mujer y de ese producto de esa intimidad, pues nace un bebé, ¿sí o no? Ya sabe lo que le va a decir a su niño cuando le pregunte cómo vienen los niños al mundo. Dice que los cuales, escuche, no son engendrados como usted y yo conocemos. No son engendrados ni de voluntad, ¿están ahí? Ni de sangre, ni de voluntad de carne. En otras palabras, no son de carne y hueso, no son de un hombre y una mujer. Está hablando del nuevo ser en términos espirituales. ¿Están conmigo? Ok, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vuelvo otra vez a Primera de Juan y vamos ya concluyendo. Y él dice, todo aquel que es nacido de Dios en ese término, ¿se agarró la onda ahora? Ok, qué bueno. Escuchen, todo aquel que es nacido de Dios, escucha, no practica el pecado. ¿Por qué? Cuando hablaba de engendrar, Dios es quien engendra, porque la simiente, el ADN, la semilla, lo que mora en ese nuevo creyente, ¿están conmigo? Eso es lo que está diciendo aquí. La simiente de Dios, escucha, vive en él. Hermanos, ¿qué es lo primero que viene a morar en nosotros cuando nosotros confesamos a Cristo? Es que es imposible que el cristiano practique el pecado si el Espíritu Santo mora en él. Es que Dios no conoce el pecado. ¿Tiene sentido? Ahora bien, si yo hice una decisión emocional y en mi mente y en mi corazón yo me la creo, pero no estoy mostrando evidencia de mi salvación, primero que nada, yo no le he visto ni le he conocido y me estoy engañando a mí mismo. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, verso 51, que yo les prediqué el evangelio, ustedes tienen que creer el evangelio como yo se lo prediqué. Nadie puede venir y predicar otro evangelio porque el que predica eso es un anatema. Pero él dice en el 1 de Corintios capítulo 15, Pablo les dice que el que cree en pajaritos embarazados, así como mucha gente cree, hermano, perdió su tiempo. Perdió su tiempo, no es salvo nada. Muchas veces, hermano, cuando usted se va a Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo aquí estoy en el cielo, yo vine aquí y aquí yo voy a entrar. No, pero espérate, ¿y quién eres tú? Entonces les declararé en futuro, en aquel día, yo ni te he visto, ni te he conocido. ¿Están conmigo? Mírenlo aquí, entonces el mismo contexto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No estoy diciendo que no falla, sino que lo practica. ¿Están conmigo? Ya sabemos lo que es practicar y fallarle al Señor. ¿Están conmigo? Ok, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque esa semilla, ese Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Usted puede fallarle al Señor, usted puede alejarse de Dios, usted puede venir con cosas raras, pero al final del día usted viene arrodillado al altar de Dios y Dios lo va a perdonar. Porque Él nos ama y porque lo dice su palabra. Él dice acá, no puede practicar el pecado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Escuche, y no puede pecar. Es que aunque quiera, es que un verdadero creyente tiene temor de Dios, tiene tanto temor de Dios que lo piensa bien, hermano. Y no lo voy a decir que con todo y que lo piense bien uno no le vaya al Señor. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que una persona que tenga verdadero temor de Dios, hermano, lo piensa bien antes de pecar. Porque si hay alguien que avisa antes de nosotros fallar y meter la pata, es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? No lo digas. Ten cuidado con esa palabra. No lo hagas. Te vas a arrepentir. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo de tantas señales. Y señales rojas. Y señales amarillas. Y flashing light como la policía. Y nosotros todavía y vamos de cabeza. Y con todo y eso Dios nos perdona porque Dios nos ama. Y Dios sabe que mientras estemos en este mundo caído, vamos a seguirle fallando al Señor. Esas son las malas noticias.
Decía Pablo en Romanos capítulo 7 que lo que él quería hacer no lo hacía. Y lo que no quería hacer, lo hacía. Y lo que hacía, no lo entendía. Mira la confusión. Era un arroz con mango que tenía Pablo ahí. Y decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dijo después de eso? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, hay que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque si hay algo que nos va a impedir que practiquemos el pecado, es Cristo. Si hay alguien que va a estar todo el tiempo intercediendo por nosotros, y escuche, y ayudándonos a no practicar el pecado, es Cristo. Ahora bien, yo tengo una responsabilidad. Y aquí en el verso 10, esta es mi responsabilidad. Él dice, y termino con este verso 10, ¿están ahí? En esto que yo acabo de predicar, todo lo que yo he dicho, ojalá y se haya quedado algo. Lo que yo acabo de predicar, él dice en el verso 10, en esto se manifiesta, se pone de manifiesto, se presenta, se materializa. En esto se verifica, es la palabra que estoy buscando. ¿Están ahí? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. En otras palabras, aquí está la gran diferencia. Yo soy hijo de Dios, demuéstramelo. Pero pastor, ¿y cómo? Evidencias de tu salvación. ¿Están conmigo? Si no, pues aquí está. Pero pastor, todavía no entiendo, porque usted me dice que si yo soy nacido de Dios, entonces yo, y el otro, y la... Ok, míralo aquí. Míralo aquí, termino con esto. Él dice en el verso 10, él dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos, pero pastor, ¿en qué? Termine de decírmelo. Míralo aquí, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no ha confesado el nombre de Cristo, pues es impío, ¿sí o no? Aquel que no ha confesado a Cristo como fiel y suficiente Salvador, simple y llanamente, no es salvo. ¿Están conmigo? No es justo. No es declarado justo. ¿Están conmigo? Él dice, todo aquel que no hace justicia, y ahora viene, él le añade una cosa que también nos va a ayudar a nosotros. Ustedes saben que nosotros muchas veces, hermanos, estamos tan llenos de rencor y de resentimiento en nuestras vidas, que el cambio que debe venir en nuestra vida con la llegada de Cristo debe de transformarnos, porque, escuche bien, al creyente le encanta 2 Corintios 5:17. Es aquí que lo nuevo nacido en Cristo, la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Eso lo aplicamos para justificarnos de las cosas que hemos hecho mal y que ahora son hechas nuevas. Pero hay cosas que todavía nos quedan en nuestros corazones. Hay falta de perdón. Todavía hay mucho resentimiento en nuestros corazones. Todavía hay cosas que nos han hecho que no se nos quiere olvidar. No, hermano, si usted quiere, no olvide nunca, pero perdone. Y si usted perdona, va a olvidar. ¿Usted sabe por qué las iglesias de hoy están vacías? Por la falta de perdón. Por la falta de amor. Porque si yo amo a un hermano o a una hermana, yo la voy a perdonar si me ha ofendido y si me ha faltado. Pero pastor, ¿y cómo puede ser eso? Porque eso es bíblico. Porque Cristo perdonó nuestros pecados cuando no merecíamos ser perdonados. Se fajó ahí en la cruz del Calvario. Se fajó ahí a recibir la golpiza que nadie de nosotros le iba a recibir. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Él dice aquí, míralo aquí donde lo dice, que en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, escucha, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo soy cristiano y 50 enemigos en la iglesia. ¿Pero qué es eso? Ese manita me cae mal, yo estoy loco ya, como que venga Cristo y se la lleve. ¿Pero cómo puede ser? Hermano, y nosotros vivimos como una vida así, como que esto es un juego. Esto no es juego.
Si yo no soy capaz de demostrar amor a una persona que es mi hermano o mi hermana en Cristo, simple y llanamente yo no soy hijo de Dios. Perdóneme, pero eso es lo que dice aquí. Que si yo soy hijo de Dios, saque su agenda al terminar esta noche, como eso de las 6, después que usted se coma la pizza de papayón y todo, usted saca su agenda y busca algunos números de personas que usted no ha contactado en mucho tiempo. Personas que a lo mejor le han hecho daño. Personas que a lo mejor quizás le fallaron, le faltaron, le ofendieron. Y llámenles. Pero pastor, ¿no sería como más prudente que esa persona me llamara a mí? Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que si un hermano peca contra ti, llámalo y perdónalo. Pero pastor, si pecaron contra mí, ¿cómo lo va a perdonar? Pues hermano, usted va y tiene una bronca con Cristo, no conmigo, porque eso es lo que dice su palabra. Es usted que le toca ir y llamar a esa persona que le falló y le ofendió. Si yo no soy capaz de hacer eso, tengo que revisarme a ver si es verdad que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo rico, se hizo pobre, siendo, hermano, el Rey del universo, vino acá sin nada, nacido en un pesebre, sin dónde recostar su cabeza, hizo todo lo que hizo para que hoy en día yo pueda tener un lugar en el reino celestial. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Él me dice aquí, y perdónenme, a lo mejor ni me invitan más, pero no importa. Si yo no soy capaz de hacer eso, yo no soy capaz de mostrar. La primera evidencia de mi salvación es el perdón a mi hermano o a mi hermana en Cristo. Y después vienen los familiares, de hermanos y hermanas de sangre. Hijos peleados con los padres, padres peleados con los hijos, hermanos que tienen 15 y 20 años que no se hablan. ¿Qué es eso? ¿Un hijo de Dios? No. Usted está practicando el pecado, usted le está simplemente fallando o no tenía esa información. Mira, se lo voy a poner fácil. Pastor, pero yo no sabía. Pues ya lo sabe. Esa es la palabra de Dios y la dinámica de Dios y la palabra de Dios es totalmente opuesta, escuche bien, a la del hombre. El hombre piensa de una manera, pero Dios piensa de otra. Así que el Señor les bendiga mucho. Es una palabra difícil, una palabra dura, pero yo confío en que nosotros vamos a hacer las cosas correctas como a Dios le agrada. Y al final del día, cuando nos toque el juicio, Él dirá, bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Wow, qué bueno, hermano, porque nosotros somos siervos infieles y siervos injustos, imagínense. Pero Dios nos va a preguntar qué hemos hecho con los dones y talentos que Él nos regaló y que puso a nuestra disposición en aquel día. Así que vamos a hacer las cosas correctas como a Dios le agrada. Esa es la palabra de Dios. No es quizás a lo mejor la palabra que uno dice, ay, pero pastor, mire, me emocionó. La palabra de Dios no está para emocionar. La palabra de Dios está para transformar. La palabra de Dios está para que nos haga madurar, para que nos haga reflexionar, nos haga arrepentirnos de cualquier mal camino en que nosotros estemos llevando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y dentro de todo eso, después que todas esas cosas pasen en nuestras vidas, entonces recibimos sanación y yo le garantizo que se va a sentir mejor. En el nombre del Señor, vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que tenga misericordia. Creo que también Dios sabe. Padre, te alabo en esta tarde y te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario por mi pecado y por el pecado del mundo, Señor. Gracias porque tú me has dado, según tu palabra, Señor, la potestad de ser hecho hijo tuyo, porque yo creo en tu nombre, porque yo creo que tú moriste por mis pecados, porque creo fervientemente, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que puede salvar y perdonar mis pecados, Señor. Yo creo en la transformación, creo en el Espíritu Santo, Señor. Yo creo fervientemente, Señor, que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia, una vez más, nos ayude, Señor, porque esto es imposible hacerlo en la carne. Esto hay que hacerlo, Señor, con tu ayuda, Padre.
Con tu ayuda vamos a poder perdonar al hermano. Con tu ayuda, Señor, vamos a poder amar a nuestro hermano. Con tu ayuda vamos a poder, Señor, hacer las cosas que te agradan. Pero sobre todas las cosas, con tu ayuda vamos a eliminar la práctica del pecado de nuestras vidas para nosotros no ser ya más posesión, Señor, ni esclavos del maligno. El Señor los reprenda, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por la congregación. Gracias, Señor, por los que no están con nosotros hoy. Bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor. Los que están convalecientes y enfermos, alcánzales, Señor. Tócales con tu mano poderosa y sanadora, Señor, y restáurales su salud, Señor. Y pido, Señor, también que las peticiones que pusimos temprano, tú, Señor, las trabajes de acuerdo a tu designio y tu voluntad soberana, Señor. Yo te doy gracias y pido estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Creo que la hermanita...